A esta hora de la mañana saludamos al señor ingeniero y magíster Henry Crowley, legislador de la República, pero primero hombre de empresa. Le hago esta consulta me alegro que esté bien de salud, me alegro que su familia esté bien y le consulto. Voy a hacerle una broma pesada de pronto, pero más adelante. Ahora le consulto. El presidente de la República está conformando una especie de buró de asesores económicos para comenzar, proyectar un proceso de renegociación de deuda. Y ha llamado al señor Augusto de la Torres, que es coautor de la quiebra del sistema financiero nacional, y al señor economista Fausto Ortiz, quien fuera ministro de Economía del régimen anterior del economista Rafael Vicente Correa Delgado. Por un lado, el señor Augusto de la Torre planteó subir el IVA del 12 al 15%, entre otras cosas, hace poco tiempo, y hay un documento al respecto. Y el señor Fausto Ortiz planteó de alguna manera bajar el IVA. Planteó, no lo dijo así como lo hemos dicho nosotros, que hay que bajar el IVA del 12 al 10% y hay que quitar el 5% a la salida de divisas. Usted, señor ingeniero Krause, en el caso no consentido, lo llama el señor presidente de la República para que conforme este buró de expertos, entre comillas, usted sería parte de ese buró, y en el evento que sea así, usted le pediría como condición al presidente de la República que hay que bajar estos dos impuestos, me refiero al IVA y a la salida de divisas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, mi querido Clever, un gusto saludarlo. Le agradezco sus buenos deseos de la salud mía y de mi familia. Un abrazo para toda su audiencia. Vamos con calma, vamos contestando la pregunta con calma. Primero, no sé realmente cuál es exactamente la función de ese comité que se ha creado. Se dice que una de las funciones de ese comité es la reestructuración de la deuda. Bueno, si es así, qué bueno que haya gente que tiene algo de experiencia en la reestructuración de la deuda. Usted muy bien aclaró que el señor Augusto de la Torres un tiempo atrás fue una de las personas, uno de los economistas gestores del proyecto económico donde se pedía alza de IVA. Por el otro lado, Fausto Ortiz, a quien conozco muy bien porque recuerda usted que Fausto, más allá de haber sido exministro del régimen anterior, trabajó conmigo como asesor itinerante, porque fue por cortos periodos de tiempo, pero trabajó como asesor económico mío dentro de la Asamblea Nacional, sobre todo en las épocas que había que estudiar las líneas y los detalles específicos del presupuesto general del Estado. Entonces Fausto lo conozco muy bien, es amigo mío personal, un gran hombre, muy preparado, muy serio, un hombre muy serio, por algo dejó el régimen de Correa en su momento, justamente por la seriedad que tiene. Yo soy más de la idea de Fausto, y soy más de la idea de Fausto, y no solamente he sido de la idea, es que lo he planteado dentro del Congreso Nacional. ¿A qué apunta el Ecuador en una economía dolarizada? El Ecuador no puede apuntar a la exacción, es decir, al retiro forzoso del dinero del bolsillo de la gente para que traspase ese dinero al bolsillo del gobierno y se dilapide en el excesivo gasto público. Tiene que apuntar a la recaudación tributaria como efecto del movimiento económico, y para que el movimiento económico pueda crecer necesita incentivos, y sobre todo en ciertos sectores. Uno de los incentivos es justamente el recorte del IVA. Ya hemos visto en otros países
por ejemplo, que en el sector comercial, en el sector, por ejemplo, de alimentos, de restaurantes, de servicios al turismo, el IVA se ha recortado. Ya han aplicado eso algunos países, Alemania entre ellos. ¿Y qué es lo que ha dado resultado? Ha dado resultado una reactivación económica dentro de ese sector. Entonces, hablar del recorte del IVA justamente cuando hay un pueblo raquítico, anémico, que no tiene liquidez, que está luchando ahorita por sobrevivir con alimento, y está luchando por sobrevivir contra una pandemia, para no morir de la misma, enfermo. Usted no puede pedir pues que le suban los impuestos, peor que la anticipen, que ese es otro tema que también ya se ha venido diciendo. Como tampoco puede soportar el pueblo ningún acto de corrupción, porque ese es un doble costo para el bolsillo del ciudadano, pagar impuestos para que después se los roben, para que después haya que volvernos a pagar. Eso es inaceptable. Entonces, en todo caso, yo soy más de la idea de Fausto, de que hay ciertos sectores de la economía que podrían tener grandes beneficios. Por ejemplo, el sector turístico, yo propongo cero impuestos, no es que propongo bajar impuestos. El sector del turismo tiene que tener, por ejemplo, cero impuesto a la renta por lo menos por 3 años. Es un sector que está acabado con el tema de la pandemia, los hoteles están cerrados, no hay movimiento de turismo, no hay aerolíneas, no hay gente que viene afuera. El turismo, usted sabe, es una exportación pasiva, trae divisas al país y eso está totalmente cerrado. Entonces hay ciertos sectores de la economía donde debería de haber un estímulo a través de la baja del IVA y en otros sectores la exoneración completa. Esa es mi posición. Contentando su pregunta, yo soy asambleísta nacional, yo no puedo ocupar ningún otro puesto que no sea el que me ha elegido el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, no podría estar de manera formal, que mañana quieren que yo ayude con alguna experiencia, con alguna cosa. Encantado, yo por mi país ayudo lo que tenga que ayudar, pero ocupar un puesto formal en un tema de reestructuración de deuda no puedo hacerlo porque soy asambleísta nacional, mi cargo no me lo permite. Bueno, 7 de la mañana, 11 minutos, era un asunto eminentemente hipotético, ingeniero Kronfeld. Ahora esto es lo que le voy a consultar, si podría ser una realidad. ¿Qué tal si el señor abogado Jaime José Nebot Saadi no decide ir de candidato a la presidencia de la República y el Partido Social Cristiano Madera y Guerrero lo elige a usted como candidato? ¿Aceptaría? Mire, Clever, es que usted me está hablando de un mundo paralelo, del mundo hipotético. Déjeme contestarle con un ejemplo. Se le daña el radiador del carro a un señor, está en una carretera, la casa más cercana está a 5 kilómetros. Y y cuando se da cuenta que hay que meterle agua al radiador para prender el carro nuevamente, pues tiene, gracias a Dios, un recipiente vacío para ir a buscar, y ve que a 5 kilómetros de una casa va caminando y se pone a pensar: caramba, necesito agua, ojalá que esa persona sea tan buena para que me dé agua para el radiador, porque necesito agua. Cuando ya iba del segundo kilómetro, ¿y qué pasa si esta gente no me da agua? Imagínate, ¿qué hago yo aquí? Que el carro no me prende. No, es que si esta gente no me da agua, ya cuando faltaba 2 kilómetros, caramba, ¿qué será? De meterme de todos modos y yo tener el agua, así sea, digamos, sin usar la fuerza. No, pero a lo mejor voy a tener que usar la fuerza para obtener el agua, porque esta gente puede ser que se porte. Y si me espera cuando llego allá a la casa y está con un revólver y no solamente que no me da el agua, me mata. Entonces, cuando llegó a la casa tocó el timbre bravísimo: disculpe, que usted es sinvergüenza, que no me quiere dar el agua. Y el dirigente le dice: ¿de qué me está hablando, señor? Con muchísimo gusto, toma, aquí está el agua para su radiador. Hacerse pensamientos hipotéticos, créamelo, no me cansa el día para hacer lo que tengo que hacer como asambleísta nacional y en mis actividades, que trato de ayudar a la comunidad, porque tengo múltiples actividades. Usted sabe que también estoy dentro del Comité Especial de Emergencia por Coronavirus Guayaquil, que estamos ayudando con programas alimenticios, con programas de prevención, de curación, etcétera, a la sociedad, que ha dado muy buenos resultados. Dentro de Guayaquil hemos superado como ciudad, quizás la ciudad que más rápido en el mundo se ha recuperado, porque era la ciudad que también tenía más contagios per cápita quizás en el mundo, Guayaquil. Entonces, a mí no me gusta pensar en lo hipotético. Yo creo que el abogado Nebot va a anunciar a su tiempo. Yo espero, no sé cuál es su decisión, no la conozco, no sé.
no tengo por qué cuestionar lo que vaya a hacer, espero que sea el candidato del Partido Social Cristiano, y el Partido Social Cristiano va a tener un candidato. ¿Quién es ese candidato? Sería de mal gusto decir yo acepto o no acepto cuando no hay ninguna propuesta al respecto para ninguno de los que no son el abogado Nebot, que es nuestro candidato al Partido Social Cristiano al día de hoy. Entonces, creo que sería imprudente y de mal gusto, digamos, tener una posición que no existe. Bueno, yo conozco que usted es una persona decente, pero dejémoslo ahí. Anote la fecha, 5 de junio, Día del Liberalismo, día de su cumpleaños de mi hija, Melissa. Bueno, vamos a esta situación que es más real, señor ingeniero Coronel. Aquí hemos conversado con el presidente de la Asociación de Bancos Privados, el doctor Prado. Hemos conversado con el señor Abelardo Pachán. Hemos conversado con el señor Antonio Acosta. Hemos conversado con el ministro de Finanzas sobre el tema de una ley, el Código Orgánico Monetario, que falta todos los días, porque para los tiempos actuales, los tiempos modernos, esa ley quedó caduca, quedó obsoleta. Y por ejemplo, hoy no se puede hablar de la estructura de las tasas de interés. Entonces estamos en las manos únicamente del Banco Central del Ecuador. Una situación casi anómala. ¿Qué podemos hacer, señor legislador? ¿Por qué no trabajamos en esa ley, en ese código orgánico? Porque faltan ya apenas 7 meses. Y luego está la campaña, la elección, ya los legisladores, no le voy a consultar si usted va a reelegirse, no le voy a consultar eso, que a lo mejor me dice todavía no he cumplido la tarea, pero esto es importantísimo, mi estimado ingeniero Kronfle. ¿Cómo logramos aprobar ese Código Orgánico Monetario? Usted. Bueno, gracias por su pregunta, porque creo que es importante. No voy a entrar en cuál tendría que ser el articulado de lo que tendría que contener ese código. Vamos a los conceptos de por qué es importante reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero y hacia dónde tiene que apuntar esa reforma. Y en esos conceptos a mí me gusta ser muy claro. Primero, hoy el país no permite que una persona extranjera abra una cuenta en un banco local. Ese es el primer problema que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, hablamos de que venga la inversión extranjera, pero esa inversión no puede una persona o una empresa extranjera abrir una cuenta en un banco local. Primer problema, no entiendo cuál es ya hay tanto control internacional, hay tantas bases de datos, hay declaraciones juradas al momento de abrir una cuenta, no entiendo ese tema. Primer problema, primer obstáculo que ve el país. Segundo tema importante, el Ecuador es un país dolarizado, como todos lo sabemos, y el dólar es una moneda dura. Creo que no existe país en el mundo con una moneda dura que tenga una diferencia tan grande entre la tasa activa y la tasa pasiva. Es decir, lo que le pagan a usted por su dinero cuando va al banco versus lo que el banco le da el dinero a usted. Es una diferencia abismal lo que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva. Ese es otro problema, porque encarece el crédito. Y si encarece el crédito, usted sabe, encarece la inversión, obstaculiza el crecimiento de las plazas de empleo en el país, obstaculiza el desarrollo productivo de un país, que es el que genera valor agregado, que es el que genera al mismo tiempo recaudación tributaria, etcétera. Entonces, ese es otro problema que veo. Tercer problema, hace prácticamente imposible el Código Orgánico Monetario y Financiero que venga la banca internacional a establecerse dentro del Ecuador. Y la banca internacional
más allá que hay unos que discuten una cosa y otros otra, porque desafortunadamente el país se envuelve muchas veces en discusiones que digamos, no tienen sentido. La banca internacional puede generar presión en cuanto a la competitividad de la banca local y eso puede generar que bajen por competencia las tasas de interés. Entonces es importante permitir, ya se decidirá un banco extranjero venir o no, pero es importante permitir el establecimiento de la banca. Cuarto, tiene que haber siempre un porcentaje dentro de la actividad bancaria que esté ligado a los emprendimientos. Es decir, aquellas personas que no tienen las suficientes garantías para poder empezar una operación, pero que tienen una extraordinaria idea, que tienen algo innovador, que quieren emprender. No se puede coartar el emprendimiento y ojalá que la banca local pueda de alguna manera tener un cupo asignado sobre un porcentaje para eso, más allá que mucho de este riesgo puede ser tomado por la banca pública. Y entonces definir el rol de cada banca, porque una cosa es la banca privada, otra cosa es la banca pública, que tiene que ser banca de desarrollo. La banca pública o la banca de desarrollo tiene que ir enfocado no solamente a ayudar a la iniciativa privada en el campo industrial y comercial, pero tiene que estar enfocada también en la actividad agrícola, ganadera, agropecuaria, es decir, en el campo ecuatoriano. Ahí nos hemos quedado de año todos en el Ecuador. Creo que el campo es algo que hay que prestar atención, con tasas preferenciales de bajo costo, de largo plazo, que permita al campo volver a ser rentable, volver a ser eficiente, que permita que vuelva a ser atractiva la actividad agrícola, agropecuaria, ganadera, por una sencilla razón. Vea usted lo que está pasando hoy en día en el país. La gente en el campo tiene ya una edad promedio alta, los hijos de los campesinos y de los ganaderos no quieren trabajar en el campo, no es rentable esa actividad, no hay ningún incentivo para esa actividad, tienen muy poca ayuda por parte del gobierno en esa actividad y la mayor cantidad de dinero en esa actividad se queda en el comercializador, en el intermediario, no gana ni el productor ni el consumidor. Entonces creo que un tema que sea específico para el tema ganadero, agrícola, agropecuario, incluido la pesca artesanal, sería sumamente importante con créditos preferenciales que estén marcados dentro de este nuevo régimen normativo. 7 de la mañana, 21 minutos. Ahora, hablando en presente y hablando en futuro, ya hay expectativas de crecimiento negativo. El Banco Central ya ha dado 2 porcentajes, el más pesimista y el malo. El más pesimista 9.6% y el malo 7 y algo por ciento. Señor ingeniero Cronce, los créditos o las líneas de crédito que ha anunciado el gobierno nacional, pregunta usted, hombre de empresa, ¿son suficientes para reactivar este aparato productivo en el Ecuador que está muy deprimido? Yo creo que usted sabe la respuesta antes de hacerme la pregunta, pero es importante contestarle. No es suficiente. El Ecuador está viviendo una crisis ahondada, más profunda por el tema del COVID, pero que ya venía con una crisis económica terriblemente marcada, que comenzó con la administración pasada, del gobierno anterior, y que se ha hecho poco, hay que decirlo con claridad, para poderla superar con las medidas que requería estructurales y de liquidez del país en este gobierno. La tendencia de que caiga el Producto Interno Bruto más allá del 10% es real. Nosotros tenemos ya informaciones que en el primer trimestre el segundo país con mayor caída del Producto Interno Bruto en América Latina fue Ecuador, ya en el primer trimestre. Fue el segundo porque el primero con mayor caída fue Venezuela con 15%, el Ecuador cayó con un 6.3% su economía. Ya se habla de una proyección para el 9,5-10%. Hay otras proyecciones que hablan de sobre el 15%. Entonces, es muy importante buscar
herramientas para reactivar. Pero eso es un tema coyuntural por efecto de la pandemia. Y porque está el precio del petróleo también en el piso. Pero hay que ver los temas que requiere el Ecuador. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador para seguir adelante? Dinero, señor. Plata, liquidez, urgente. ¿De dónde? Es la pregunta. Del sector privado no tiene plata el sector privado. Aquí se confunde lo que es las utilidades que tuvieron las empresas en años anteriores con la liquidez que puedan tener hoy en día. Una cosa es utilidad, otra cosa es liquidez. Señor, yo soy empresario. Vean a Henry Kronfeld como empresario, no como político. Yo tengo 3 años en la política y toda mi vida he sido empresario, señor. Yo conozco lo que es generar empleo, conozco lo que es crear fuentes de trabajo, conozco lo que es invertir, exportar, importar, estar en el área de servicios, en la manufactura, en el valor agregado, cómo se manejan los balances, qué es lo que requieren las empresas, cuáles son las previsiones que tienen que tener. En este momento no hay liquidez, punto. Tengo empresas, la gente lo sabe, es público. Están mis empresas públicas, o sea, todo el mundo sabe. He presidido el sector privado de este país muchos años. Aquí se confunden conceptos. Entonces, lo primero, la responsabilidad social primera que tiene un empresario frente a su país es generar empleo y mantener el empleo, sostener el empleo. Usted no le puede pedir al empresario que anticipe impuestos a costa de despidos, porque no hay para las dos cosas. No hay como ni pagar el rol de pago hoy para encima estar adelantando el impuesto al gobierno. Entonces, aquí se necesita liquidez. ¿De dónde viene la liquidez? Hemos sido muy claros. Urgente y rápido del mercado internacional. Que no hay plata, que el Ecuador está cerrado. No, señor, el Ecuador no está cerrado. Hay condiciones todavía para tener plata del mercado internacional, tanto sí que han venido de multilaterales ya, y hay negociaciones de deuda bilateral y de deuda comercial en este momento andando en el país, que se tienen que terminar de firmar urgente, pero ahí se necesita plata. Segundo, reorientar el presupuesto general del Estado efectivamente a lo primordial, a lo esencial en este momento que viene el país. Tercero, recortar el gasto público. Tenemos que recortar el gasto público como una fuente de liquidez inmediata, pero, por ejemplo, no renovando esos contratos eventuales que tiene el gobierno, en promedio $1.500. Hay más de 15, 20 mil contratos que se pueden no renovar, que no implica despidos en este momento. Cuarto, nosotros recortando la masa salarial, no los salarios individuales. Nosotros no estamos de acuerdo en que todo el mundo, si hay 10 personas en una organización, ¿qué es en una empresa? Voy a poner el ejemplo de una empresa. Como le digo, yo soy empresario, no soy político. En mi empresa, si yo tengo 10 personas y tengo que agarrar y bajar el 20% del costo, y yo sé que 2 personas no hacen nada, yo no le digo a las 10 personas, ustedes ya no van a ganar el 100% de su salario, van a ganar el 80% y le voy a bajar 20% a los 10. Bueno, los 8 que sí trabajan me van a voltear a decir, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por los 2 que no trabajan? Pues, señor, estos 2 señores aquí no hacen nada. Vote a esos 2 señores y déjenos trabajar a nosotros, los otros 8 que sí trabajamos, sin bajarnos el salario. Primero, eso es lo justo, lo correcto, lo legal y lo constitucional también en el sector público. Lo segundo es que no corta la capacidad de compra, el poder adquisitivo de esa gente, que a la final es la que hace la economía. Es mejor tener 8 bien pagados que 10 que no alcancen a comprar absolutamente nada porque se les recorta 25 o 30% el salario. Entonces, el recorte en el sector público tiene que estar muy bien hecho, muy bien enfocado, acabar con el piponajo, que a su vez tiene otros costos, que son los costos indirectos, que son no solamente el salario, lo que consume per se dentro del Estado, cuando el Estado no tiene un centavo donde caerse muerto, papelería, energía, computadoras, etcétera. Entonces, movilizaciones, una serie de cosas. Entonces, nosotros vemos por ahí. Ahora, ¿cómo se dinamiza con el sector privado? ¿Qué fórmula existe para poder dinamizar al sector privado cuando el gobierno no tiene plata? Hemos presentado también pública y publicada esa información. Hemos dicho, señores, hagan un certificado de abono tributario, emitan certificados de abono tributario, que no son bonos basura como los que tiene ahorita en el Ecuador y que pueden perder su valor, sino que son títulos de crédito a futuro, que se puedan pagar, vamos a decir, a 6 años el valor. Esa emisión del gobierno la compra la iniciativa privada. ¿Cómo la compra si no tiene plata? Pues no la compra en efectivo. Entrega un pagaré. El pagaré, el gobierno lo descuenta en el banco y hace caja el gobierno. Ya tiene la liquidez que requiere. Y por otro lado, el crédito de abono tributario lo negocia también en la bolsa de valores, las empresas, y a su vez hacen caja. Y entonces ya tienen la liquidez que quieren. O sea que es una doble función positiva para la empresa privada y para el gobierno. La deuda se prorroga 5 o 6 años y en 5 o 6 años esperemos que las cosas mejoren en el Ecuador
para ir pagando poco a poco esa deuda, pero es un mecanismo de liquidez hoy que tanto requiere el país. Y así le puedo dar una lista de cosas. Aquí, perdónenme, qué alianzas público-privadas han habido cuando yo he sido el promotor de las alianzas público-privadas y de las concesiones en el Ecuador. No se cumple nada en ese sentido. ¿Por qué no se delega la administración bajo las condiciones del Estado de las empresas públicas? No para que venga uno a administrar y se robe la plata por ser privado. No, que las condiciones las ponga el Estado, la audite el propio Estado, pero que administre un privado con condiciones específicas establecidas por el Estado para que esas empresas puedan ser rentables, para que se conviertan de alguna manera ese personal en personal privado y no público, y así también se va bajando la nómina del Estado, se va mejorando el servicio, y en vez de tener egresos, el Estado va a tener ingresos. Es decir, fórmulas le puedo dar porque las he dado públicamente, las he publicado, he hecho documentos, he entregado documentos hasta el propio gobierno, lo he establecido en la Asamblea Nacional, pero parece que aquí no se entiende lo que requiere el país. El país requiere liquidez inmediata, el país que necesita un rescate del gobierno, aunque no tenga dinero, hay forma de hacerlo, a los trabajadores y al sector productivo, y no al revés. No necesita recortar la economía, achicar la economía, aumentar tributos, porque eso va a ser menos recaudación, y peor aún anticipar tributos cuando no existe un solo centavo en las empresas en este momento. Pero como le digo, hay mecanismos que sí permiten la liquidez, que los acabo de explicar. 7 de la mañana, 30 minutos, estamos dialogando con el legislador Henry Kronfle, miembro del Partido Social Cristiano y Madre Guerrero en la legislatura. Vea, ingeniero, yo insisto, usted primero, además de ser profesional, académico, es empresario, luego político, sirviendo a la patria, está bien, pero usted como empresario, primero, no tenemos una ley laboral reformada. Eso es importantísimo para un hombre de inversión. Segundo, el Código Orgánico Monetario Financiero. Importantísimo para la economía, usted lo acaba de explicar, y acá lo hemos dicho muchas veces, un spread exorbitante, la ganancia ahí de la banca. Y tercero, usted nos está diciendo se necesita dinero fresco, etcétera. Y el señor de afuera o los organismos de afuera, señor ingeniero Kronfle, el Ecuador quiere dinero, pero a la vez está votando el ministro de Finanzas. Personalmente creo que ya no es momento. Antes de la crisis yo creo que estaba listo, pero ahora, en pleno proceso de ojalá, porque para mí la deuda es impagable, pero ojalá, en pleno proceso de reestructuración de deuda, se le ha ocurrido al mismo Partido Social Cristiano y a otros sectores o bloques de la legislatura que hay que censurar al ministro de Finanzas. ¿Qué le parece a usted esto? A ver, mire mi querido Cleber, yo he sido muy claro, le ruego revise esos documentos a los cuales usted se está refiriendo a esos juicios, pero he sido sumamente claro en mi posición, porque usted muy bien lo dice, yo soy empresario. Mire, ¿por qué te has hecho político? Yo no me he hecho político, yo soy empresario que estoy tratando de trabajar desde la política para cambiar el país, porque estoy harto como empresario de los políticos. Esa es la verdad. Hablemos las cosas como son aquí y la gente nos está escuchando. Yo estoy cansado, estoy harto, estoy de los políticos, de la falta de preparación de los políticos, de que van a las asambleas a decir cualquier cosa, de que dicen cómo se importa cuando no han importado, cómo se exporta cuando no se ha exportado, cómo se genera empleo cuando no lo han generado, cómo se paga tributos cuando no pagan impuestos. O sea, yo estoy cansado de oír discursos de gente que se dice saber de todo y en su vida nunca ha conseguido absolutamente nada. Entonces, yo estoy cansado de eso. Esa es la realidad. Así como el pueblo ecuatoriano está asqueado, créamelo, yo en lo personal estoy doblemente asqueado porque vivo el mundo empresarial con los problemas del mundo empresarial. No entiendo por qué no se pueden resolver desde el punto de vista político, y por el otro lado
veo clases en la política sin saber lo que pasa en el mundo empresarial. Entonces, es una cosa terrible. Pero voy a contestar su pregunta con una exposición, recordando una exposición que hice en la Asamblea Nacional. Yo comencé uno de mis exposiciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando me dieron la palabra hace poco tiempo atrás, cuando estábamos tratando estas leyes disque humanitarias que no tenían nada que humanitaria, y además esta ley del ordenamiento de las finanzas públicas, que era un desordenamiento de las finanzas públicas, porque no ordenaba nada, y ya voy a explicar por qué. Y además por eso mi voto fue en contra de este par de leyes. Pero hice una exposición diciendo, señores, yo no sé si estoy en un circo o estoy en un manicomio. Fuertísima mi declaración, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque por un lado... O también en la cárcel, por un lado se ponen juicios políticos al ministro de Economía y Finanzas, y por el otro lado con su voto aplauden las leyes que ha mandado el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ¿en qué estamos? Lo felicitan al ministro de Economía y Finanzas por la ley que manda, y por el otro lado le ponen un juicio al ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué es esto? Discúlpeme. ¿Esto es un circo o esto es un manicomio? Entonces, señores, hay que ser en la vida, hay que ser coherentes y congruentes. Lo que uno dice lo tiene que hacer, pero uno no puede hablar una cosa, porque eso ya es la politiquería barata de la cual yo estoy harto, y por eso he incurrido en la política, he tratado de cambiar lo que más puedo desde mi granito de arena, en mi aportación en el país, porque estoy cansado que me digan mañana, no estoy de acuerdo con la ley, pero usted votó a favor de la ley. Pues entonces, ¿cómo es que no está de acuerdo con la ley y votó usted a favor de la ley? No entiendo. Decían, no estoy de acuerdo con los impuestos de algunos partidos políticos, excepto el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano nunca votó a favor de los impuestos en estas leyes, pero votó en el primer debate el partido que ha hecho una coalición política, según la señora Romo, con el gobierno, votó a favor de los impuestos. Votó a favor de los impuestos el partido de gobierno. Votó a favor de los impuestos el Partido de la Revolución Ciudadana. Pero el único que no vota a favor de los impuestos es el Partido Social Cristiano. En ningún debate, en ninguna comisión, y peor aún en el Pleno. Y fue el partido que nunca votó a favor de estas leyes. Entonces, señores, ustedes no le pueden poner un juicio al ministro de Economía y Finanzas y ir a aplaudir lo que hace el ministro de Economía y Finanzas, porque no entiendo, entonces, están jugando entonces con el señor ministro de Economía y Finanzas, pues, porque no hace sentido. Yo no lo aplaudo, usted lo felicito y voy después al día siguiente le pongo un juicio. Entonces hay problemas. Yo no creo que el problema, y quiero ser sumamente claro, creo que es un error enjuiciar al ministro de Economía y Finanzas en el tema del pago de la deuda. Es un error terrible, porque eso es decirle al mundo que el primer poder del Estado va a enjuiciar al representante del Estado en materia económica, que es el ministro de Economía y Finanzas, por cumplir con sus obligaciones, en el pago de las deudas que tiene el país. Porque el ministro de Finanzas hoy es Richard Martínez, mañana es usted, pasado mañana puede ser nuevamente, yo que sé, Fausto Ortiz. Usted mencionó a Fausto al principio de la entrevista, pero el ministro no puede ser enjuiciado por pagar obligaciones, porque entonces eso es declararle al mundo ya que no vamos a pagar deuda. ¿Y eso qué es lo que hace? Usted es economista, le cierra las puertas inmediatamente, por supuesto, el mundo entero al Ecuador en materia de finanzas. ¿Qué hace eso? Afecta las actividades recíprocas de los bancos internacionales con los bancos locales, encarece el costo del dinero o lo prohíbe, sube las tasas de interés. Entonces, ¿cómo? Estamos viviendo, discúlpenme, un mundo al revés. ¿Cómo vamos a enjuiciar a un ministro de Economía y Finanzas por pagarla? Otra cosa es que el ministro de Economía y Finanzas haya mentido y haya hecho algo inconstitucional. Eso es otra cosa. Otra cosa es que el ministro de Finanzas haya incurrido, por ejemplo, en el recorte del presupuesto universitario, cuando en excepción no se puede recortar el presupuesto universitario de educación. Bueno, él dice, no señor, yo he hecho lo que está en la ley. El Congreso dice, no, usted no ha hecho lo que está en la ley. Bueno, alguien dirime la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo, restitúyese y déjeme estudiar si está o no está en la ley lo que usted está diciendo. Y vendrá un veredicto de la Corte Constitucional como juez de última instancia en esto. Entonces, pero no se le puede meter un juicio al ministro de Economía y Finanzas por pagar las obligaciones que tiene que pagar el país, pues.
Que no ha sabido renegociar, que no se ha sentado a renegociar, que era lo que competía. Sí, era lo que competía, era renegociar, no reestructurar. Pero yo le hago una pregunta, y quiero ser muy claro en esto, mi querido Clever. ¿Con quién había que sentarse primero? ¿Con el tenedor de bonos? No sé quién es el tenedor de bonos, sé que hay algunos grupos, el grupo Ashmore, el grupo Pinco, el grupo no sé cuánto, hay algunos grupos tenedores de bonos en el mercado internacional. Pero esa gente le dio a usted, vamos a poner el ejemplo, $100. ¿Con qué cara usted le va a decir de cuando tengas que pagarle sus $100, yo no te voy a pagar tus $100 que tú me diste, que creíste en mí como país, y que no me pediste nada a cambio, me diste tu plata sin nada a cambio, y ahora yo te voy a pagar 30 por los 100? Dígame, ¿eso tiene presentación? Ahora, vamos al revés. Ahora hacemos un negocio con China, una deuda con China. China no nos entrega la plata, dice, los $100 no te los voy a entregar en efectivo, te los voy a entregar en una obra. Pero además esa obra la voy a hacer con mis chinos, con mi gente. Y resulta que viene del Ecuador y la obra con la cual le debemos 100, resulta que en verdad valía 50 porque tiene sobreprecio esa obra. Nos dieron 100 cuando la obra valía 50. La obra la calcularon mucho más arriba del costo real. Y esa obra que tenía que producir 50, produce 25, porque además de estar con sobreprecio la obra, produce la mitad. Entonces, ¿no cree usted que por ahí es donde hay que iniciar la reestructuración de la deuda? ¿No cree que eso es más justo, comenzar por ahí, que la pobre persona que le dio usted? No es que yo no defiendo a ningún tenedor de bonos, cuidado, no nos equivoquemos, estamos hablando de los conceptos. A todo el mundo había que reestructurar, porque el país no tiene liquidez en este momento. Pero una cosa es decir, no te pago, otra cosa es decir, no te puedo pagar en este momento y necesito tiempo para pagarte. Pero la Asamblea no puede decir, no pague. La Asamblea tiene que decir, señor, reestructure, pero no puede dar la orden de no pagar y peor aún, la orden de enjuiciar al representante del Estado en materia económica por haber pagado. Entonces, señores, estamos viviendo unas cosas que yo realmente estoy sorprendido. Por eso que como empresario traté de incursionar y lo hice en la política, porque estoy viendo unas cosas en este país que, Dios mío, hago un llamado a los demás empresarios, a los trabajadores, a la gente de la ciudad, involúcrense, señores, porque estamos mal con estos políticos, estamos mal. 7 de la mañana, 41 minutos. Esa es la realidad, señor ingeniero Cronfle, la que usted ha explicado técnicamente. Y fue claro usted no está defendiendo los tenedores, yo tampoco los estoy defendiendo. Usted sabe perfectamente que todos los bonos son al portador. No sé quién los tenga y no me interesa. Pero las cosas tienen que ser formales. Usted lo ha explicado. Ahora mi pregunta, y esta pregunta es delicada. ¿Cómo es que el Partido Social Cristiano, teniéndolo usted al interior, siendo legislador, se aboca a estas alturas del partido, como se dice futbolísticamente, cuando a este gobierno realmente 7 meses más y se acabó, porque enseguida vienen las elecciones y usted sabe perfectamente bien, y todos los ecuatorianos sabemos que cuando se eligió el nuevo presidente, ese es el nuevo presidente, y el que está ahí nada más es para que entregue el poder en el 24 de mayo. ¿Cómo es que el Partido Social Cristiano, insisto, ha tomado la decisión de censurar al ministro de Finanzas? No entiendo. Usted. El Social Cristiano tomó esa decisión, pero no por esto que le estoy diciendo, no por el pago de la deuda, ¿no? Hay gente dentro del Partido Social Cristiano que está, por ejemplo, en la Comisión de Educación, entiende perfectamente lo que ha pasado en el marco legal dentro de las asignaciones presupuestarias, este recorte que, dicho sea de paso, lo revirtió la Corte Constitucional en materia del presupuesto de educación. Entonces, el Partido Social Cristiano no ha impulsado un juicio por el pago de la deuda per se. El Partido Social Cristiano ha impulsado un juicio por otros temas que tiene sustento legal y constitucional en cuanto a que ha habido problemas en la gestión porque se han violentado ciertos principios, como el principio de que dentro de la excepción no puede haber recorte presupuestario en materia de educación. Ahí le estoy dando un ejemplo. Entonces entiendo que es por ahí el juicio. Y le digo entiendo porque yo no firmé el juicio, pero entiendo que es por ahí el juicio.
más allá que usted sabe, nosotros somos gente orgánica. Qué bueno saberlo. O sea, usted lo ha afirmado, porque le comento, seguramente usted no está informado, y está bien, ¿no? He escuchado declaraciones en otros medios de comunicación a nuestra amiga, admirada dama social cristiana, legisladora, Cristina Reyes, en su discurso es porque pagó la deuda. Entonces, bueno, usted no es el responsable, usted no puede decir nada ahí, y está bien, usted lo ha dejado muy claro, señor ingeniero Kronfle. Esperemos entonces, sigamos luchando, hay que seguir trabajando, y esperemos primero que se vaya esta crisis sanitaria, darle las gracias a Dios permanentemente que estemos bien de salud, la familia también, que no haya más víctimas, que bajen los contagios y se vaya el coronavirus. Eso es lo más importante en estos momentos, mi estimado ingeniero Kronfle. Le mando un abrazo y hay que seguirla. Recuerde, el 5 de junio, se lo he dicho. Bueno, esperemos. Como decían los abuelos, amanecerá y veremos. Un abrazo para usted. Gracias, un abrazo para usted también, y solo una aclaración adicional. Cuando se firmó el juicio político, yo había pedido licencia ese día en la asamblea. No sabía que ese era el día que se iba a recoger las firmas. Hoy en día se recogen las firmas de manera electrónica porque no estamos físicamente en la Asamblea Nacional. Y había pedido licencia porque tenía que ver al médico justamente para hacer un seguimiento que gracias a Dios fueron buenas noticias. Ya estoy totalmente libre del COVID, y entonces tenía unos exámenes y tenía que ir a ver al médico para una valoración. Entonces no tuve la oportunidad de leer con precisión el juicio. He pedido de todos modos el mismo, lo he leído y son los conceptos que le estoy diciendo, pero el bloque como tal, el bloque completo del Partido Social Cristiano adhirió el juicio político bajo estos conceptos que le acabo de mencionar. Es decir, usted sabe que el bloque siempre se maneja orgánicamente, se maneja con un sentimiento justamente de bloque, y así se presentó. Entonces, a mí me coincidió el tema que yo tenía licencia justamente por el tema médico, y entiendo pues que la persona que estuvo, digamos, en mi posición en el día que se firmó el juicio ha firmado el mismo, y bueno, hay un espíritu de bloque, y eso es importante recalcarlo porque no quiero que se piense que hay una división dentro del partido, ¿no? Hay un espíritu de bloque, pero en materia económica pues conozco muy bien los temas y creo que por ahí van los tiros, como le digo. Y usted debe estar muy decepcionado, o más decepcionado, después de sus explicaciones, que un legislador en estos momentos haya sido detenido por actos de corrupción. Qué lástima, ¿no? Es una lástima, Clever, pero los actos de corrupción son actos de corrupción, son actos execrables. El señor, todo el mundo tiene el derecho a la defensa, pero el derecho a la defensa no implica hacer como que no pasa nada, seguirse presentando en la asamblea como que no pasa absolutamente nada. Y yo pedí, inclusive el presidente de la Asamblea Nacional, y he pedido dentro de la comisión, hoy hay reunión a las 11 de la mañana en la Comisión de lo Económico, el señor ha delegado la presidencia, el señor Franco Romero por el momento, pero tendrá que la comisión resolver el tema, porque yo creo que lo más conveniente para este legislador, hasta que se resuelva su problema, es pedir una licencia por el momento, a menos que la justicia determine que pues tiene que estar preso y no solamente por fines investigativos, sino ya con una instrucción fiscal per se, pero no es posible que la Comisión del Régimen Económico tenga a su presidente en esta situación y no se haga nada al respecto. No se ha convocado a la comisión, después de tanta presión se va a convocar a la comisión el día de hoy, casi son 15 días que no se ha reunido la comisión, y esto es impresentable. De ahí mi queja formal el día de ayer al presidente de la Asamblea Nacional, diciéndole: señores, usted tiene que intervenir. Si el señor no interviene por mutuo propio, tiene que intervenir el presidente del Congreso dentro de la comisión para que se reestructure la comisión y pueda darle
función, la comisión, que es lo que requiere el país. Hay que evacuar temas, está lo de Puerto Bolívar hoy que se está tratando, entonces hay que evacuar temas importantes en materia económica que no pueden estar detenidos porque o el señor está corriendo de un lado al otro o tiene un problema legal. Entonces el señor pida licencia, arregle su problema, nadie lo está acusando, usted tiene el derecho a la defensa en el debido proceso, pero la comisión tiene que seguir funcionando. Y en ese sentido he pedido, como le digo el día de ayer, con respeto al presidente de la Asamblea, que ya tomen cartas en el asunto, porque no puede ser una comisión que desaparezca porque desaparece pues el presidente de la misma. No tiene presentación eso y no es justo para el pueblo ecuatoriano.